Ya, entonces ahora comparto. Ya, nos dice, una empresa cría ganado vacuno, lo sacrifica y vende la carne a los mercados locales. ¿En qué etapa un activo biológico se convierte en un producto agrícola? Ya, ¿quién se aventura? ¿Lo sacrifica? Ya, bien. ¿Y qué sería mientras está vivo? Mm, ¿Activo biológico? Bien. Cuando está vivo es un activo biológico. Cuando se muere, o sea, generalmente un activo biológico cuando lo matan pasa a ser un producto agrícola o inventario, ¿ya? O sea, cuando pierde la vida. Y mientras está muerto y muerto, o sea, cuando lo matan y venden los pedazos de carne, se vuelve o producto agrícola, que es denominado inventario también. Inventario o producto agrícola. Ya. Pregunta 2. Una empresa está involucrada en la fabricación de vinos, para lo cual cultiva y cosecha las uvas para producir el vino. ¿Qué activos hay involucrado en el negocio de una viña? Ya, apartamos por lo primero. La parra. ¿Qué sería? ¿Activo biológico? ¿Qué es una parra? La barra es Propiedad, planta y equipo. Bien. La parra, ¿por qué no es un activo biológico? Porque la empresa, por así decirlo, no vende parras o no está dedicada como al negocio, como a las parras en sí. La parra es un instrumento para que sirve para el activo biológico, que es la uva, ¿ya? Porque la uva es la que crece y hay que estar preocupado de su crecimiento, ¿ya? La parra es, por así decirlo, una máquina de hacer uvas, ¿ya? los viñedos serían activo biológico. ¿Ah? Que los viñedos serían activo biológico. O sea, la uva que sale de la parra, sí, Ya. ¿ya? Porque es la que está, la que los, ¿cómo se llama? Las viñas se dedican a su crecimiento. A nosotros no nos interesa que la parra crezca, sino que la uva crezca para hacer el vino. ¿Ya? Ese es como el rubro principal. Entonces, por ejemplo, al igual que lo que pasaba con la vaca, cuando la mataban y hacían pedazos de carne. ¿Cuándo la uva, por ejemplo, moriría? Cuando se cosecha, cuando se Bien, saca de la... entonces cuando la uva está cosechada, pasa a ser inventario o producto agrícola. Ya. Y esos son como los tres involucrados en el negocio de una viña. Después, pregunta 3 nos dice, una empresa está involucrada en el negocio de la piscicultura, el cual consiste en un proceso de engendramiento y crecimiento del pez para su posterior venta. La empresa ha entrado en un contrato a plazo fijo de 3 meses para vender todos sus peces restantes en una fecha futura a $4 por kilogramo. El precio de mercado del pez era de $5 por kilogramo el 31 de diciembre de 2006. El valor razonable puede ser determinado por la venta adelantada de una entidad, que una entidad realiza. ¿Qué dicen? ¿A qué precio cuál sería el precio, a qué precio deberíamos reconocer o hacer el ajuste a fair value del pez? ¿A los $3, a los $4 o a los $5? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí se escucha. Ya. Cuando ustedes ajustan a fair value, ¿a qué lo ajustan? Como que sigo
Partamos por eso, partamos por lo básico. Cuando hacemos un ajuste a Fair Value, ¿saben lo que es un ajuste a Fair Value? No. Ya. El valor razonable, por así decirlo, es que cuando nosotros ajustamos nuestro activo al valor de mercado, ¿ya? Entonces nosotros nos movemos como se mueve el mercado, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros tenemos algo que vale 10 lucas, ¿ya? Y el mercado lo vende a 8, nosotros lo tenemos que bajar de valor a 8.000, ¿ya? Ahí tendríamos una pérdida por ajuste porque nosotros sentimos que el valor de nuestro activo bajó, ¿ya? Ocurre lo caso contrario, que por ejemplo, si nosotros lo vendiéramos a 8 y el mercado ahora lo vende a 10, nosotros ahora lo subimos de precio, entonces ahora percibimos una ganancia, que sería la ganancia por ajuste, ¿ya? Eso es como sencillas cosas, ¿cómo se podría explicar? El valor razonable siempre nos estamos ajustando a fair value, que es el valor de mercado, ¿ya? Que es al valor que el mercado no los compra o que nosotros podamos vender. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el valor de mercado que nos dicen el precio de mercado del pez era 5 kilogramos por kilo. ¿Ya? Entonces, precio de mercado es de 5 por kilo. ¿Ya? Por si acaso, esto se llama valor razonable. En los ejercicios, generalmente cuando les toquen como comparar a valor razonable, les van a pedir el valor razonable neto, que es el precio de mercado menos los costos de transacción. Por ejemplo, ¿qué podría ser un costo de transacción o costo asociado a la venta? Es, por ejemplo, que nos diga que hay una persona que nos vende el pescado, pero que nos cobra, por ejemplo, $1, ¿ya? Entonces, nosotros ya no ganamos 5, sino que ganamos 4 porque tenemos que pagar esa comisión. Entonces, el valor razonable neto sería de $4, ¿ya? Mejor que sea de 2 para que no se parezca tanto al ejercicio. ¿Ya? ¿Quedó más claro lo que es un valor razonable? ¿O el precio de mercado y esas cosas? ¿Ah? Sí. ¿Alguien se perdió? Ya. Entonces, aquí nos están diciendo que ahí está el valor de mercado, que son los $5, y además nosotros tenemos un contrato que nos lo compra a $3. ¿Ya? ¿Ustedes consideran que si nosotros, por ejemplo, yo hago un trato con algunos de ustedes, de que yo, por ejemplo, les vendo, no sé, una mochila a 10 lucas, eh, ¿cómo se llama? La empresa, no sé, las más grandes, nos van a decir como, oh, vamos a bajar el valor porque ahora ellos tienen un contrato por menos? ¿Alguien? No. ¿Ah? ¿Alguien se quiere aventurar? Voy a ver el chat mientras. Ya, bien, no. ¿Por qué? Porque los contratos o los pagos por adelantado no afectan al mercado. ¿Por qué, por ejemplo, a otra persona, si el mercado entero lo compra a 5, ¿por qué le va a interesar a una persona que nosotros hayamos tenido un acuerdo y que ahora lo vendamos a 3? Entonces, el valor razonable puede ser determinado por las ventas adelantadas que una entidad realiza. No, no puede ser determinado porque los contratos o pagos por adelantado no afectan al mercado. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Ya, voy a suponer que sí. Ahora vean la cote con el ejercicio 1. Ya. Entonces, el ejercicio dice, un terrateniente está vendiendo 2 terrenos agrícolas exactamente 5 y 37 millones respectivamente. Solamente que el primero de ellos está virgen y el segundo fue plantado hace 5 años con eucaliptos con fines forestales, es decir, serán talados cuando su edad sea de 10 años. En las actuales condiciones es imposible calcular el valor razonable de los eucaliptos, pero se supone que este no es muy distinto de los costos incurridos. No obstante, cuando falten 2 años para talar, es posible calcular el mercado activo para dichos activos
¿Cuándo pasan a ser considerados árboles? Una firma forestal compró el terreno plantado con los eucaliptus pagando en efectivo y todos los años la administración de cada uno de los 50.000 eucaliptus generó costos de $20. Los precios que se cotizan de los árboles al final del año 3 y 4, después de la adquisición, son de 115 y $110 cada uno. Cuando el árbol está listo para talar, tiene un valor de $180 y si se tala produce 25 kilos de madera, que es posible en $12 por kilo. En el caso de vender los árboles a madera, los intermediarios especializados cobran una comisión del 8% del precio de venta. ¿Cuáles serían los registros contables desde la adquisición hasta la tala final de los árboles? ¿Ya? Entonces, quizá este ejercicio puede sonar un poco complejo, ¿ya? Pero lo primero que tenemos que reconocer es que ya nos están hablando que tenemos que finalmente valorizar estos eucaliptos, ¿ya? Entonces, cuando todavía no han sido talados, serían un activo biológico, ¿ya? Entonces, lo que nos dicen en resumen es que en los primeros 5 años ya yo no tengo el valor de mercado de estos eucaliptos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros no tenemos el valor de mercado de un activo biológico, ¿ya? Vamos a tener que valorizarlo al costo, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Entonces, bueno, en resumen, lo que vamos a que vayan a, que se vayan a generar durante estos, al final, 5 años que quedan, o sea, el total de 10 años, ¿ya? Entonces, primero, el valor del eucalipto, como les dije, al principio, cuando nosotros los tenemos, o los vamos a comprar, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces, el eucaliptus va a ser igual al valor del terreno con eucaliptus menos el valor del terreno sin eucaliptus, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque si hacemos la diferencia, el valor por sí solo del eucaliptus, que es lo que nos importa para reconocer el activo intangible, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el valor de los terrenos con y sin, o sea, perdón, este es sin y este sería con eucaliptus, entonces vamos a hacer 37 menos 35. Entonces tendríamos menos 35. Otro dato importante, ya que nos interesa mucho, es cuántos eucaliptus tenemos en ese terreno. Y también nos dicen en el 90.000. Luego, otro dato importante es que nos dicen que van a estar involucrados ciertos costos anuales por tener esos eucaliptos, ¿ya? Y nos dicen, en el enunciado también, yo todavía no he estado calculando nada, que estos costos anuales van a ser por $20. ¿Ya? Entonces, como es por eucalipto, para tener el total, sería 20 por 50.000. Entonces, todos los años, el año 1, 2, 3, 4, reconocer esa pérdida. Entonces, primero, registro inicial. ¿Cómo sería? ¿Alguien se le ocurre? ¿Se atreve? ¿No? Entonces, fijémonos. Nosotros estamos comprando un activo, ¿ya? Es un activo biológico, pero al fin es un activo, ¿ya? Entonces, ¿por dónde suben los activos? ¿Por el debe o el haber? Perfecto. Entonces voy a tener activo biológico. Activo biológico. ¿Ya? ¿Y por qué monto va a subir? ¿2 millones? 2 millones, perfecto. Ya, pero ¿qué está pasando? Yo voy a comprar un terreno junto, o sea, un terreno que incluye los eucaliptos. ¿Ya? Por lo tanto, yo en mis activos también tengo que estoy viendo mi activo también por un terreno, ¿ya? Entonces voy a tener PPE, terreno. ¿Por cuál monto? 35 millones. Exacto, 35 millones. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros suponemos que esto se pagó en efectivo, será contraefectivo. Por
finalmente 37 millones, ¿ya? Luego vamos a tener los costos anuales que yo les mencioné acá, ¿ya? Y le vamos a poner acá como vamos a poner gastos de administración contra efectivo. Y serían este millón, que sería todos los años. Entonces, para no escribir todo esto, o sea, este asiento, los 10 años, van a ser los ajustes anuales del año 1 al 10, ¿ya? Entonces, acá yo les puse como 2 notas. Primero tendríamos que incluirlo aquí, pero como es un terreno y un activo biológico, no va a suceder, ¿ya? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos generalmente un terreno, el terreno no se va a depreciar, ¿ya? Entonces, como lo estamos valorizando al costo, si nosotros tuviésemos otro activo, ya un activo, por ejemplo, un edificio, tendríamos que incluir lo que es la depreciación, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que tener acá o estar al tanto, que es como es un activo biológico y como es precios que están creciendo, estos no se van a depreciar, ¿ya? Por eso no vamos a incluir en ninguna parte la depreciación. Quizás este punto de acá que yo les puse quizás es un poco más complejo para lo que ustedes han visto, lo van a profundizar más en contados, pero igual es importante que lo tengan en consideración. Y acá esto lo puse 2 veces, no había cachado. Después, entonces nos dicen que en los 3 primeros años no es posible obtener el valor razonable, y recién al final del año 3, vamos, ¿cuánto es este precio de mercado? ¿Ya? Entonces, tal como le explicó Rodrigo, ¿ya? El valor razonable neto va a siempre ser el valor razonable menos los costos de venta, ¿ya? Entonces, nosotros nos tenemos que fijar acá para calcular este valor realizable o valor razonable neto, esos datos de ahí. Entonces, primero lo vamos a calcular en términos unitarios, porque estos montos que me están dando acá son unitarios. El valor del eucaliptus al final del año 3 va a ser 115, y el costo de venta me dicen que son un 8% del precio de venta. Por lo tanto va a ser 115 menos el 8% de 115. Después vamos a calcular el valor total. Sería los 105,8 multiplicado por el total de eucaliptus que tengo. Luego, el año 4, el mismo proceso. Ahora valen el año 4, el precio de mercado va a ser 110 menos el 8% de 110. Y para calcular el total, por 50.000. Antes de eso, para que no estén tan perdidos, para saber qué estamos haciendo, ¿ya? Imagínense que este es un precio de mercado. Imagínense que ustedes se pueden meter a una página y ver cuál es el precio pero por ejemplo, el precio que ustedes vean hoy día puede ser distinto al precio que vean mañana. Ese precio puede ir cambiando, ¿ya? Entonces, como el precio va cambiando, ¿ya? Yo en mi contabilidad tengo que reconocer que ese precio está cambiando, ¿ya? Por lo tanto, como ustedes se fijan, al principio mi activo biológico valía 2 millones, pero ahora, como ahora yo puedo ver el precio de mercado, me está diciendo que todos mis eucaliptus valen 5 millones. Por lo tanto, ahora voy a tener que subir el valor. ¿Ya? Total. El año 2 vale menos de los 5 millones, por lo tanto, ahí voy a tener que bajar el valor, etc. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo básicamente. Después, o sea, primero voy a hacer todos los cálculos y después voy a empezar a hacer los ajustes. Luego, el valor al año 5 me dicen que es 180 menos el 8% de los 180. Y para calcular el total, por 50.000. Entonces, valor al año 5 sin talar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras nosotros no talemos los árboles, va a seguir siendo un activo biológico. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el año 5 yo talo? ¿Cuánto va a valer mi activo biológico?
Si yo talo los árboles. 0. Exacto, eso mismo. Entonces va a valer 0 en el unitario y por lo tanto 0 por 50.000 es igual a 0. Por lo tanto, al año 5 va a valer 8.900, ¿ya? Y después cuando yo los tale, tengo que reconocer que ya no voy a tener activo biológico, voy a tener 0, ¿ya? Entonces, ahora voy a empezar a hacer todos los ajustes que deberíamos hacer. Entonces, acá yo me hice como una especie de cuenta T, ¿ya? Para saber cuántos los ajustes que tenemos que hacer. Entonces, acá el valor libro, yo voy a poner el valor al cual nuestro activo biológico en un principio. Entonces nos dice que son 2 millones. Luego, el nuevo valor libro va a ser lo que nosotros calculamos el año 3, 5.290.000, o sea, subió el valor. Entonces, el ajuste que yo debería hacer sería la diferencia. 3.290.000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se reflejaría esto en un asiento? Mi activo biológico va a estar subiendo de biológico en este monto. Claro, en este monto, y el asiento en contra, para reconocer esta alza en el valor, se va a llamar ganancia por ajuste a valor razonable. Ya entonces, claro, como está subiendo de valor un activo, para mí eso es una ganancia. ¿Y por qué se debe esa ganancia? Porque el valor razonable subió. Entonces, por el mismo modo. ¿Entiendo? Sí. Perfecto. Después, el año 4 tenemos que ahora el valor es 5.060.000. Ya, entonces voy a poner acá nuevo valor libro, 5.060.000. Si se fijan, acá tenemos que el valor bajó, ¿ya? Y la pérdida de valor se pone al haber. Por lo tanto, la pérdida sería 5.290.000 menos 5.060.000. Entonces, el activo biológico vale un poco menos. Entonces, para bajar los activos, siempre los ponemos al haber. Biológico. Activo biológico. Y acá, como es una pérdida, ponemos pérdida por ajuste a valor razonable. Y va a ser por los 230. El año 5, ahora vale 8.900.000. Por lo tanto, subió el valor de nuevo. Por 3.840.000. Entonces vamos a repetir este asiento porque va a ser exactamente igual. Entonces tendríamos 3.840.000 y 3.840.000. Año 5, con talar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿Quién me ayuda? Activo biológico al haber. Ya, activo biológico al haber. Activo biológico al haber. ¿Por cuánto? Por el total, los 3.840, ¿o no? No sé. O sea, ahora tenemos que nuestro activo biológico vale 8.900.000, ¿cachai? Entonces, si vale eso, ahora lo tengo que descontar en ese monto. Ahora, dejando 8.900.000, dejamos que ahora valga 0, ¿cachai? Entonces, sería los 8.900 menos 0. ¿Qué más? Cuando yo talo, ya mi activo intangible, ¿en qué se transforma? ¿En ¿En inventario? pérdida? No, en inventario, ¿ya? Entonces, ¿ya? Y ahora van a ser parte de mi inventario que yo quizás voy a ocupar para vender o construir, qué sé yo, mesas, lo que sea, ¿ya? Pero este ahora es el costo del inventario
lo vamos a tener que calcular. Entonces tenemos que ver qué nos están diciendo. Nos dicen que el precio de la madera por kilo es de 12 dólares, ¿ya? Entonces ese es el precio al cual tenemos que valorizar este inventario. Entonces yo lo puse acá, valor de la madera por kilo, ¿ya? Y el valor de la madera total vendría siendo los 12 por 50.000, 600.000, ¿ya? Pero, Por la madera que da cada eucalipto, ¿no? ¿cómo? Porque los 50.000 son la cantidad de eucaliptos, pero cada eucalipto da 25 kilos, ¿no? Claro, toda la razón. Entonces sería acá por 25. Claro. Ya, pero ahora que lo estoy pensando, no sé por qué era tan relevante este cálculo. Ya, porque al final, a lo que a nosotros nos interesa, sí, creo que la pauta de hecho estaba mala. Ya, entonces sería, a ver, ya lo voy a hacer acá nomás. Claro, porque tendríamos los 12, voy a dejar con la fórmula, serían 12 menos los costos de venta también, tenemos que incluir eso acá, que era el 8% por los 12, ¿ya? Y en la pauta está simplemente esto multiplicado por 50.000. Claro, entonces esto habría que multiplicarlo después por 25. Y ahí sí nos da 13.800.000. ¿Ya? Claro, eso es lo correcto. Incluir los costos de venta, que vendría siendo el 8% de los 12. Y luego, si se fijan, se nos produce un descalce, ¿ya? ¿Por qué? Se nos produce un descalce porque al final mi inventario va a valer más de lo que valía mi activo biológico, ¿ya? Entonces, como ahora aumentó el valor de mis activos, para mí eso es bueno, por lo tanto se va a registrar una ganancia de nuevo por ajuste a valor razonable. Entonces sería 13.800.000 menos 1.900, ¿ya? ¿Alguien quedó con alguna duda? Yo no me fijé bien, pero en el inventario, ¿los costos por venta se los restamos o se los sumamos? Se los restamos. Ya, acá. Gracias. De nada, serían, claro, los 12 menos 12 por 8%. Chuta. Ya, entonces con eso estaríamos con la ayudantía. Cualquier duda nos pueden